todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Arrancamos con una nueva clase de esto. Hoy vamos a charlar acerca del timo. Los objetivos para esta clase son reconocer la estructura general del timo, identificar la histoarquitectura y funciones y poder diferenciar los distintos tipos de tejido linfático y las estructuras patognomónicas del preparado. Comencemos. El timo es un órgano macizo que va a estar ubicado a nivel del mediastino. El mediastino es una región que van a ver mucho mejor en anato, pero básicamente es una región que está en el centro del tórax. Vamos a ver que el timo va a ser muy importante, sobre todo en los primeros años de vida. Generalmente en los pacientes pediátricos es donde adquiere un gran volumen y incluso es identificable a nivel de lo que serían las radiografías de tórax. A pesar de eso, con el paso de los años, el timo va a ir involucionando y va a ir reemplazando todo su parénquima con tejido adiposo, ¿sí? Si nosotros vemos el timo en profundidad, vamos a ver que es un órgano linfático primario. Recuerden que los órganos linfáticos los podíamos dividir en primarios o secundarios. Primario eran aquellos donde se originan las células del sistema inmune o, en su defecto, en el sitio donde se capacitan. Y los órganos linfáticos secundarios eran aquellos sitios donde ocurría la respuesta inmune. En este caso vamos a ver que el timo se caracteriza por la función de maduración de los linfocitos T, también conocidos como timocitos. Los linfocitos T eran células sanguíneas, eran leucocitos, mejor dicho, que son originados a nivel de lo que es la médula ósea y que luego pasan hacia el torrente sanguíneo, pasan hacia la sangre y de allí viajan hacia el timo. En el timo es donde van a aprender ciertas habilidades para poder reconocer todo aquello que sea extraño para nuestro cuerpo y de esta manera defendernos frente a distintos microorganismos y patógenos. Bien, veamos cómo se ve el preparado de timo a simple vista. Lo que vamos a ver es que es un órgano macizo, ¿sí? Siempre que hablamos de un órgano macizo lo vamos a ir describiendo desde afuera hacia adentro. Entonces, nosotros lo primero que vamos a encontrar en el preparado es su cápsula, ¿sí? Vamos a ver que va a estar revestido por una cápsula, ¿sí? Que está cubriendo toda la parte periférica del órgano. Entonces, fíjense que tenemos una cápsula. Esta cápsula es de tejido conectivo denso no modelado, no tiene nada en particular, pero fíjense en cómo en el esquema se observa cómo envía tabiques hacia el interior del órgano, ¿sí? Y acá vemos exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense en cómo la cápsula está revistiendo por afuera el órgano y a su vez envía tabiques que lo están tabicando, ¿sí? Todo esto que ven a ustedes acá corresponden a tabiques de tejido conectivo denso no modelado. O sea que tranquilamente acá puede haber la presencia de vasos, ¿sí? Vasos sanguíneos, arterias, venas, etc. Ahora bien, fíjense en que estos tabiques son tabiques incompletos, se dice. Estos tabiques están tabicando la región más periférica y más basófila que tiene este preparado, que corresponde a la corteza. Fíjense en cómo los tabiques están tabicando a la corteza de este órgano, pero no tabican a esta región central y mucho más pálida que corresponde a la médula. Entonces vemos que los tabiques son tabiques incompletos, donde se tabica la corteza, pero no se tabica la médula. Eso delimita a los pseudolobulillos, ¿sí? Si los tabiques tabicaran directamente a la corteza y también a la médula, ahí sí hablaríamos de lobulillos incompletos. Pero fíjense en que la médula es como que está conectada en su interior, ¿sí? Y no llegan estos tabiques a tabicarla, ¿sí? Es como que solamente tabican la corteza, que es la región más periférica y mucho más basófila, ¿sí? Que a simple vista se ve mucho más violeta. Todo esto que estoy marcando acá corresponde a la corteza. Pero fíjense en que esta región central, mucho más pálida, ¿sí? Con una basofilia menos intensa, que está en el centro, corresponde a la médula. Esta no está tabicada. Ahora bien, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué la médula es mucho más pálida que la corteza? Fíjense en que acá vamos a observar lo mismo que estuvimos viendo recién. Recuerden, es un órgano macizo, o sea que vamos a explicar desde afuera para adentro. Acá tenemos la cápsula,
¿sí? Fíjense en que es de tejido conectivo denso no modelado, se pueden ver algunos vasos sanguíneos, y fíjense en acá cómo parten los tabiques hacia el interior del órgano. Cápsula, tabiques. Bien. Y fíjense en cómo está tabicando la corteza, pero nunca tabica la médula. No es que hay un tabique que pasa por acá y termina cortando acá la médula. No, eso no pasa. Pero sí se ve la diferencia de las tinciones. Ambas regiones se ven basófilas, ¿sí? En general, los órganos linfáticos, como están repletos de linfocitos, si recuerdan de la clase de sangre, de tejido sanguíneo, recordarán que los linfocitos es puro núcleo, ¿sí? Y recuerden que el núcleo siempre se tiene con la hematoxilina, por ende siempre van a ser muy basófilos. Por eso los órganos linfáticos tienen esta tinción basófila tan marcada. Pero fíjense en que a nivel de la corteza, la basofilia es mucho más intensa que a nivel de la médula, que es una basofilia más pálida, ¿sí? Menos intensa. Y esta diferencia en las tinciones se debe a la densidad celular, ¿sí? ¿Qué es esto de la densidad celular? Bueno, básicamente en la corteza va a haber muchos más linfocitos que a nivel de la médula. Y esto se explica muy fácilmente. En el timo ocurren dos procesos que son la selección positiva y la selección negativa. No me voy a meter mucho en este tema porque en realidad corresponde a la materia inmuno, que es una materia de tercer año, y ya van a ver todos esos procesos con full detalles, sino que la idea es simplemente que ustedes entiendan a qué se debe esta diferencia en las funciones. Estos procesos de selección positiva y negativa son básicamente los parciales que van a tener que rendir los linfocitos T a nivel del timo. Por eso les puse acá al costado la imagen de FMED. ¿Nosotros qué hacemos? Somos estudiantes de medicina. Bueno, vamos a FMED, estudiamos y rendimos parciales, rendimos exámenes para poder ser médicos el día de mañana. Bueno, en el caso de los linfocitos T va a ocurrir exactamente lo mismo. Los linfocitos T van a ir hacia el timo con el fin de educarse, con el fin de poder adquirir ciertas habilidades que van a ser requeridas para que funcione correctamente nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa. Entonces, esos parciales son dos. Uno va a ser a nivel de la corteza, que corresponde a la selección positiva, y otro va a ser a nivel de la médula, que lo vamos a conocer con el nombre de selección negativa, ¿sí? Básicamente, la selección positiva es que el linfocito tenga la posibilidad, tenga la capacidad de reconocer algo, ¿sí? Por ejemplo, que si llega a haber algún antígeno, ¿sí? Que antígeno en criollo es básicamente todo lo que es extraño para nuestro cuerpo, ¿sí? Como puede ser alguna proteína de un virus, como puede ser la cápsula de una bacteria, por ejemplo, demás cosas que tienen los bichos, que van a ir viendo seguro en micro e inmuno, y que son cosas que nuestras células del sistema inmune utilizan como para poder reconocerlos, ¿sí? Como para poder reconocer, che, esto es una bacteria, che, esto es un virus, esto es un hongo, esto es algo extraño de nuestro cuerpo, hay que atacarlo. Hay que atacarlo porque nos va a enfermar, ¿sí? Entonces, la idea es esa, que puedan primero reconocer algo, ¿sí? Entonces, para poder reconocer algo, pasan por ese primer examen o ese primer parcial, que es la selección positiva a nivel de la corteza. ¿Qué pasa con los linfocitos T que no aprueban con ese parcial? Bueno, básicamente se induce a la apoptosis, se induce a la muerte celular. Por eso acá hay más linfocitos y acá hay menos linfocitos. Luego, ¿qué ocurre a nivel de la médula? Bueno, a nivel de la médula tenemos el segundo parcial, que es esa selección negativa. Nosotros vamos a querer que los linfocitos T no solamente tengan la capacidad de reconocer a los antígenos, a reconocer todo aquello que sea extraño para nuestro cuerpo, sino que también vamos a querer que no reconozca nada propio. Es decir, no vamos a querer que reconozca alguna proteína de nuestro cuerpo o que reconozca alguna célula de nuestro cuerpo como algo mala, como algo extraño. Porque indudablemente si lo reconoce como extraña, va a activar la respuesta inmune y va a atacar a nuestras propias células, a nuestras propias proteínas
y a nuestro propio organismo. Entonces ahí estamos en un problema, ¿no? Por eso es tan importante estos procesos. Acá en la selección negativa también vamos a tener ese fin, ¿sí? Tratar de impedir de que los linfocitos T sean autorreactivos y que reaccionan como antígenos, como algo extraño, a alguna proteína, alguna célula de nuestro cuerpo. Este es el fundamento del por qué a veces falla este proceso y a veces se escapa algún que otro linfocito T autorreactivo y se producen las patologías autoinmunes, ¿sí? Las patologías autoinmunes, como por ejemplo la diabetes tipo 1, ¿sí? La diabetes mellitus tipo 1 es una patología autoinmune donde nuestro propio sistema inmune reconoce como algo extraño a las células beta del páncreas, ¿sí? Ya vamos a ver páncreas endocrino y vamos a ver que hay unas células beta que producen insulina. Estas células las reconocen como que son algo extraño, como que no son de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hacen? Van, activan el sistema inmune y las matan. Y nos quedamos sin células beta, nos quedamos sin insulina. Y sin insulina tenemos diabetes, ¿sí? Como para que se den cuenta de lo importante que es este tema. Y fíjense en que es muy preguntado. Así que bueno, si les llegan a preguntar en el práctico por qué se da esta diferencia en las tinciones, ya saben responder, ¿sí? No hace falta que se estudien con todo, con full detalles, lo que es la selección positiva y negativa. Repito, es un tema que van a ver mejor en Inmuno. Simplemente les traigo como un pantallazo general, como para ustedes entiendan y lo puedan defender si se lo llegan a preguntar en el examen. Bien, ahora sí entremos en detalle con la corteza tímica. ¿Qué es el parénquima del timo? ¿Qué es el estroma? ¿Qué células vamos a encontrar? Bueno, vamos a ver que el parénquima de este órgano básicamente va a estar compuesto por los linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos T va a ser sin duda la célula estrella de estos órganos y vamos a ver que va a estar en grandes cantidades, ¿sí? Si vemos a simple vista, vamos a ver un montón de linfocitos T que van a estar formando el parénquima de este órgano. Fíjense en que los linfocitos, recuerden que eran puro núcleo, ¿sí? Tenían un núcleo muy grande y poco citoplasma, y le daba una tinción súper basófila a las células, ¿sí? Era una tinción súper basófila a estas células. Y obviamente al órgano también, ¿sí? A mí me gusta hacer la analogía con las uvas, ¿sí? Si ustedes ven las uvas bien violetas, van a ser linfocitos, ¿sí? Porque tiene una forma bastante redondeada la célula. Además de los linfocitos T, vamos a tener unas células bastante particulares que corresponden a las células epitelio reticulares. Las células epitelio reticulares van a estar conformando el estroma de este órgano y son aquellas células que son conocidas como células sostén de este órgano. Vamos a ver que se las conoce como células epitelio reticulares, básicamente porque tienen un origen epitelial, pero presentan desmosomas que básicamente lo que hacen es que estas células se puedan unir formando redes y de ahí viene la parte de reticulado, ¿sí? Lo que a mí me interesa que sepan de estas células son los tipos, básicamente, ¿sí? Vamos a reconocer de que hay 6 tipos de células epitelios reticulares, como para darle un poquito más de complejidad al tema, ¿sí? Lo bueno es que es fácil dividirlas, o sea, vamos a tener las primeras 3 a nivel de la corteza y luego vamos a tener a las otras 3 a nivel de la médula. O sea que a nivel de la corteza vamos a tener células epitelios reticulares 1, 2 y 3. Y a nivel de la médula vamos a tener 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver que las células epitelio reticulares van a ser un poco complicadas de reconocer, pero son células que van a ser mucho más grandes en tamaño a comparación de los linfocitos. Fíjense en que hay células que son bastante grandes comparadas a los linfocitos. Y estas células se dice que tienen un núcleo ovoide con la cromatina laxa. Fíjense en que tienen una tinción mucho más pálida. ¿Sí? Se dice que tiene la cromatina laxa, el nucleolo evidente y un citoplasma acidófilo.
¿sí? Así es como aparece en el brusco. Si ustedes van a ver qué onda las células epitelio reticulares en el brusco, les dice, bueno, mira, son células ovoides de gran tamaño, que tienen el núcleo con la cromatina laxa y núcleo evidente y el citoplasma acidófilo. Muchas veces en el preparado no se llega a apreciar todo eso, ¿sí? Pero fíjense que si ven células muy grandes, comparación de los linfocitos que se ven acá, ¿sí? Que estos son todos linfocitos claramente, los podemos diferenciar, ¿sí? Obviamente también vamos a ver la presencia de capilares y también puede llegar a ver la presencia de macrófagos, ¿sí? Tengan en cuenta eso de que también puede haber macrófagos. Los macrófagos van a ser importantes para todo ese proceso de apoptosis de la selección positiva y negativa que estuvimos mencionando anteriormente. Algo importante a destacar es que las células epitelio reticulares tienen como una distribución espacial. Las células epitelio reticulares tipo 1 van a estar justo en el límite entre lo que es la cápsula y la corteza, ¿no? Después las tipo 2 ya están inmersas bien en la corteza y las tipo 3 ya empiezan a estar en el límite entre la corteza y la médula. Bien, veamos ahora qué pasa en la médula. Fíjense en que a simple vista se ve mucho más pálida, ¿sí? Con una tinción basófila mucho más pálida a comparación de la corteza, ¿sí? Que fíjense en que acá se ven todas las pelotitas bien violetas. Y acá, como hay menor densidad, se ve como más espaciadas y hace que se tiñe de una manera mucho más pálida que de lo que veníamos charlando. Acá también vamos a tener linfocitos T y vamos a tener las células epitelio reticulares tipo 4, 5 y 6. De las células epitelio reticulares hay dos que tienen que saber sí o sí. Una son las células epitelio reticulares tipo 1, que vamos a ver de que va a estar conformando una estructura muy particular en este órgano. Y las otras son las epitelio reticulares tipo 6. Las tipo 4 vamos a ver que también se dice que están en el limbo entre la corteza y la médula. Las 5 van a estar dispersas en la médula. Y las 6 están conformando esta estructura muy particular que la podemos ver en esta imagen con mayor aumento, ¿sí? Esto que vemos acá corresponde al corpúsculo de Hassall. El corpúsculo de Hassall es una estructura acidófila de gran tamaño. Comparen el tamaño de esto con los linfocitos que vemos acá al lado, en la cual vamos a ver que presenta una forma, ¿sí? Como en catáfilas de cebolla. Se dice que está dispuesto en catáfilas de cebolla, como si fuera la cebolla con sus capitas, ¿sí? Esta forma concéntrica que vemos acá corresponde a un cúmulo de células epitelio reticulares tipo 6, ¿sí? Que se dice que primero se queratinizan, después se calcifican y se terminan necrosando y se forma toda esta pelota acidófila que vemos acá, ¿sí? La realidad es que no tiene ninguna función reconocida, ¿sí? Em, Todo eso está en investigación, todavía no se sabe bien qué onda, para qué sirve este corpúsculo de Hassall. Lo que sí nos va a interesar es que nosotros vamos a decir que el corpúsculo de Hassall es la estructura patognomónica del timo. Cuando yo digo que una estructura es patognomónica, quiere decir que solamente y solamente está en este órgano. En ningún otro órgano, en ningún otro preparado, vamos a ver un corpúsculo de Hassall. Solamente vamos a ver el corpúsculo de Hassall presente en la médula del timo, ¿sí? Entonces, si yo veo un órgano que a simple vista lo veo muy violeta, ¿sí? Bien basófilo, que tiene una cápsula, que tiene una corteza y una médula, la corteza más intensa y la médula con una basofilia mucho más pálida. Y dentro de esa médula veo una pelota media rojiza, ¿sí? Con quizás alguno que otro núcleo que se pueda ver en su interior y que se ve con esa forma concéntrica como si fueran estas capas, ¿ven? Así, esto es un corpúsculo de Hassall. Y si ustedes reconocen al corpúsculo de Hassall, ya saben que esta foto corresponde a un preparado de timo, ¿sí? Este es un preparado de timo. Y conociendo al corpúsculo de Hassall, ya saben el diagnóstico del órgano, ¿sí? Por eso es tan importante.
Cuando hablamos de los órganos linfáticos, después voy a hacer un cuadrito comparativo donde vamos a hablar un poco de las diferencias y las similitudes que tienen, ¿sí? Van a ver que muchos son medio parecidos, pues son todos medio violetas, son todos medio basófilos, pero cada uno va a tener algo que nos va a permitir hacer el diagnóstico, ¿sí? En este caso, el corpúsculo de Hassall nos va a permitir hacer el diagnóstico del timo, por eso decimos que es la estructura patognomónica. ¿Ok? Bien. Entonces, eso en cuanto a las células epitelio reticulares tipo 6, que están en la médula y que forman el corpúsculo de Hassall. Ahora, el otro tipo de célula epitelio reticular que quiero que se lleven sí o sí, corresponde a las células epitelio reticulares, ¿sí? Estas células epitelio reticulares tipo 1, ¿sí? Células epitelio reticulares tipo 1, van a conformar esta estructura que corresponde a la barrera hematotímica. La barrera hematotímica es una estructura que va a tener sus componentes y que va a tener su función. Siempre que lean barreras, en esto tienen que saber esas dos cosas, cómo está compuesta la barrera y cuál es su función, cuál es su finalidad. ¿Para qué quiero yo tener una barrera hematotímica? Bueno, primero veamos cómo está compuesta, ¿sí? Podemos explicarlo de las dos maneras, yendo desde el parénquima para el interior del vaso o viceversa, ¿sí? En este caso podemos ir desde el interior del vaso sanguíneo hacia afuera, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tener es la pared capilar. Recuerden que los capilares siempre están compuestos por el endotelio, que es un epitelio plano simple, y por su membrana basal. Entonces, ahí tenemos nuestra pared capilar. En este caso, los capilares van a ser de tipo continuo. O sea que el endotelio va a ser continuo y la membrana basal va a ser continua. ¿Sí? Las dos cosas continuas. Eso es un capilar continuo. Después, además del capilar, vamos a tener un tejido conectivo que es perivascular, ¿sí? Que va a estar en relación justamente con estos capilares continuos. En este tejido conectivo perivascular es donde vamos a encontrar a los macrófagos. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Para qué sirven los macrófagos? Entonces tenemos pared capilar, ¿sí? Pared del capilar continuo, tejido conectivo perivascular, llena de estos macrófagos, y por último tenemos a las células epitelio reticulares tipo 1, que están delimitando a la barrera hematotímica, y fíjense en que está separando a los linfocitos T, a los timocitos en desarrollo, que son inmaduros, que todavía están en la corteza y que no adquirieron sus funciones, no adquirieron sus capacidades, los termina separando de la sangre, ¿sí? Del torrente sanguíneo. ¿Y qué creen? ¿Para qué quiero yo separar a esos timocitos inmaduros, ¿sí? Para esos linfocitos T inmaduros? ¿Para qué lo quiero separar? Bueno, básicamente lo que hace es impedir la salida de estos linfocitos T, que todavía no sabemos si saben reconocer o no, no sabemos si pueden llegar a reconocer algo propio como extraño, ¿sí? Entonces la idea es que no vamos a querer de que estos linfocitos T salgan para la sangre y circulen libremente por todo nuestro cuerpo. Justamente, pues si llegan a reconocer algo propio, vamos a tener una patología autoinmune. Y a su vez, también vamos a impedir la llegada de patógenos, porque estos linfocitos T todavía no saben poder reconocer los patógenos y no van a tener cómo defenderse. Entonces, tranquilamente podría llegar algún patógeno y destruir todo nuestro pool de linfocitos T, que también sería muy grave. Entonces, no vamos a querer que los patógenos como las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, pasen desde la sangre hacia el parénquima del timo y ataquen a estos linfocitos T que van a estar en desarrollo, porque estarían atacando directamente a nuestro pool de linfocitos T que forma parte de nuestro sistema de defensa, de nuestro sistema inmune. Entonces, la barrera hematotímica lo que hace es justamente separar el torrente sanguíneo de los linfocitos T inmaduros para impedir estas dos cosas, tanto de que salgan los linfocitos T autorreactivos que puedan dañar nuestro cuerpo, como a su vez impedir la llegada de patógenos.
Bueno, chicos, con eso terminamos timo. Por suerte no es muy largo. Como conclusiones vamos a decir que el timo es el órgano encargado de la maduración de los linfocitos T. Presenta la estructura clásica de un órgano macizo, con una cápsula, una corteza y una médula, y que su estructura patognomónica, para hacer el diagnóstico de certeza, es el corpúsculo de Hassel. Perfecto. Les dejo la bibliografía y nos vemos en la próxima clase, chicos. Muchas gracias. Chao, chao.